¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ¡ayuda! Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos.
Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos.
También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas dos ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra
La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando 2 placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. Estás de pie en una playa en Hawái, con una cálida brisa en tu rostro, los pies en la arena y un volcán que humea a lo lejos. Pero este cuento de hadas no durará mucho, ya que toda la isla se está hundiendo en el océano, 40 veces más rápido de lo que los científicos esperaban anteriormente. Algunas partes de la isla podrían quedar bajo el agua para el año 2050. Para entender por qué está ocurriendo todo, tenemos que retroceder en el tiempo millones de años atrás para ver dónde comenzó todo, en lo profundo del Océano Pacífico. A diferencia de la mayoría de los volcanes que suelen formarse a lo largo de los bordes de las placas tectónicas, las islas hawaianas surgieron justo en medio de una de ellas. Eso se debe a algo que los geólogos llaman un punto caliente.
El manto terrestre es como una gigantesca olla de estofado espeso y burbujeante. En algunos lugares el calor se acumula con tanta intensidad que la roca fundida, el magma, atraviesa directamente la corteza de la Tierra. Es como subir el calor bajo una parte de la olla hasta que hierve y se desborda. Ese ascenso de magma es el punto caliente. Cuando el magma alcanza la superficie, entra en erupción como lava. Cuando la lava se enfría y endurece, forma tierra. Cuando se acumula lo suficiente durante miles o incluso millones de años, crea una isla. El punto caliente no se mueve y permanece enraizado en lo profundo del manto. Pero la placa del Pacífico, el enorme pedazo de corteza terrestre sobre el que se asienta Hawái, siempre se desplaza lentamente hacia el noroeste. Así que cada pocos millones de años un nuevo volcán se forma sobre el punto caliente y el antiguo es llevado lejos. Gracias a todo esto se formó una cadena de islas, cada una un poco más vieja y desgastada que la anterior. Si observas un mapa puedes seguir este rastro volcánico a través del Pacífico. Se extiende desde la Isla Grande en el sureste, que es la más joven, hasta Maui, Oahu y Kauai, adentrándose en el mar como una cadena de montañas submarinas conocidas como los Montes Submarinos Emperador. La Isla Grande sigue creciendo hoy en día gracias a los volcanes activos como el Kilauea y el Mauna Loa. Las islas más antiguas como Kauai están erosionándose, encogiendo y tristemente hundiéndose. Oahu está sumergiéndose en el agua a una velocidad de aproximadamente 0,6 milímetros al año, que es más o menos el grosor de 10 hojas de papel para impresora, pero ciertas regiones costeras están hundiéndose a 25 milímetros por año, y eso no es broma. Esto está ocurriendo por varias razones. Primero, a medida que las islas se alejan del punto caliente, se enfrían. Eso podría sonar bueno en verano, pero la roca más fría en realidad se contrae y se vuelve más densa, lo que hace que toda la isla se asiente más abajo en el agua. La erosión reduce gradualmente el tamaño de las islas, y a menos que haya más actividad volcánica o que el nivel del mar descienda, la isla se sumerge bajo la superficie del océano en algún momento. En segundo lugar está el peso de las islas mismas. Están formadas de roca sólida y lava, miles de millas cúbicas de estos materiales. Con el tiempo, su propia masa las empuja lentamente hacia abajo en el manto subyacente, que es blando. Y tercero está la actividad humana. Las primeras personas que se asentaron aquí fueron navegantes polinesios hace aproximadamente 1000 a 1200 años. Estos navegantes utilizaron las estrellas, las olas y los patrones de vuelo de las aves para guiarse y llegaron a las islas hawaianas después de semanas en el mar. Cuando los exploradores europeos llegaron a finales del siglo XVIII, los hawaianos ya habían desarrollado una rica sociedad con jefes, sacerdotes, artesanos, agricultores y navegantes. Las islas estaban divididas en distritos, cada uno administrado por líderes locales, y la gente vivía en armonía con la tierra. Y luego llegó el momento de Kamehameha el Grande. Unificó por primera vez todas las islas hawaianas bajo un solo gobierno en 1810. En los siglos siguientes, las islas se desarrollaban y la gente necesitaba más terreno plano cerca de la costa. Comenzaron amontonando tierra, rocas y escombros para cubrir el suelo húmedo y crear un nuevo terreno donde antes no lo había. Funcionó por un tiempo y así construyeron caminos, vecindarios e incluso aeropuertos en algún momento. Pero ese suelo es blando y lodoso por debajo, y ahora esas áreas se están hundiendo mucho más rápido que el resto de la isla. Un nuevo estudio dice que en algunas partes de Hawái, esta combinación de factores podría aumentar el riesgo de inundaciones en más del 50% para el año 2050. Esto podría obligar a las comunidades a prepararse para futuras inundaciones 50 años antes de lo que originalmente pensaban. Para el año 2080 se espera que las inundaciones afecten a Waikiki, el centro de Honolulu e incluso el aeropuerto internacional local con mucha más frecuencia. Eso podría causar serios problemas para la vida cotidiana. El turismo de Hawái, los edificios frente al mar y los ecosistemas naturales podrían estar en completo caos. Solo en Oahu, más de $12.900 millones en infraestructura están en peligro debido a las inundaciones y los daños relacionados. Eso incluye carreteras, hoteles, casas y mucho más. Los científicos a cargo del estudio esperan que su trabajo realmente pueda ser útil. Quieren que los líderes locales utilicen estos nuevos datos para tomar decisiones inteligentes que reduzcan futuros daños y mantengan a las personas seguras. Podría ayudarles a determinar cuán grave puede ser una inundación, cuán resistentes deben ser los edificios y las carreteras, y cómo diseñar comunidades que puedan sobrevivir ante grandes cambios.
Hawái no es el único lugar en el mundo que se está hundiendo por su propio peso. El peso de todos los edificios en la ciudad de Nueva York literalmente le está presionando hacia la tierra. Son más de 762 mil millones de kilogramos de rascacielos, apartamentos, torres y puentes. Esa es suficiente presión para hacer que la tierra debajo de la ciudad se hunda hasta 2 milímetros por año. Puede que no parezca mucho, pero se acumula rápidamente y en algunos lugares el hundimiento está ocurriendo aún más rápido. Los científicos llaman a este lento desplazamiento hacia abajo subsidencia. Para entender todo esto, los investigadores utilizaron datos satelitales para examinar el peso de la ciudad y la rapidez con la que el suelo se está moviendo. Resulta que no son solo los edificios asentándose sobre roca sólida. Algunas partes de la ciudad fueron construidas sobre materiales blandos como antiguos humedales, sedimentos suaves o rellenos artificiales igual que en Hawái. Pero incluso las áreas construidas en terrenos más firmes no están a salvo. El estudio encontró que las capas ricas en arcilla profundamente subterráneas pueden seguir comprimiéndose con lentitud con el tiempo bajo el peso de edificios pesados. Este proceso se llama asentamiento secundario y puede seguir ocurriendo durante décadas o incluso siglos. Pues aunque parezca que todo está bien en la superficie, el suelo debajo podría estar cediendo. Los científicos detrás de la investigación dicen que esto no es solo un problema de Nueva York. Las ciudades de todo el mundo están expandiéndose rápidamente y la mayor parte de ese crecimiento está ocurriendo a lo largo de las costas. Yakarta, la capital de Indonesia, es una de las ciudades que se están hundiendo más rápidamente en el mundo. Además, tiene alrededor de 10 millones y medio de personas viviendo allí y aproximadamente 30 millones en el área metropolitana más amplia. Los expertos dicen que para 2030 algunas partes de la ciudad podrían estar tan frecuentemente inundadas o tan gravemente afectadas que toda esta gente ya no podrá vivir allí más. Yakarta se construyó sobre un terreno pantanoso. Está justo al lado del mar de Java y tiene 13 ríos que la atraviesan, así que las inundaciones siempre han sido parte de la vida allí, pero han empeorado. Algunos científicos dicen que para el 2050, alrededor del 95% del norte de Yakarta podría estar bajo el agua, y esto ya está ocurriendo. En los últimos 10 años, el norte de Yakarta se hundió más de 2,5 metros, y en algunos lugares todavía se está hundiendo hasta casi 25 centímetros cada año. Eso es más del doble de lo que otras grandes ciudades costeras están experimentando. En promedio, Yakarta se hunde entre 1 y 15 centímetros cada año, y ahora casi la mitad de la ciudad ya se encuentra por debajo del nivel del mar. Así que Indonesia encontró una solución original a este problema. A primera vista, parece que estamos en una balsa gigante llamada continente, que solo flota sobre lava fundida hasta que choca con otro continente. Bueno, hagamos una parada rápida en una clase de ciencias de secundaria. Nuestro planeta es como un pastel, con diferentes capas de ingredientes apilados uno sobre otro. El núcleo de la Tierra, el manto y la corteza. Oye, ¿dónde está el betún? La masa del pastel en la parte superior representa la corteza terrestre, la cual está compuesta por 3 tipos de rocas sabrosas: ígneas, sedimentarias y, repítelo conmigo, metamórficas. Estas se forman de diferentes maneras, como a partir de lava solidificada o de depósitos de partículas y minerales. La corteza es lo que pisamos, el hogar de nuestros continentes, océanos y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego tienes el manto, la capa que se encuentra justo debajo de la corteza. Muchas personas podrían pensar que es solo lava, pero no es exactamente así. Tal como mezclas diferentes ingredientes en la masa de pastel, el manto está compuesto por distintos tipos de rocas que están en constante movimiento y cambio. Y, finalmente, llegamos a la parte más dulce del pastel, el centro, o en el caso de la Tierra, el núcleo. Tiene 2 partes, el núcleo externo y el interno. El externo está hecho de rocas y metales fundidos que son increíblemente calientes. ¡Ay! Incluso más que la superficie del Sol. El núcleo interno es sólido, aunque las temperaturas allí son extremas. No se convierte en líquido porque la presión ahí abajo es increíblemente fuerte. Cuando ves todo esto, es fácil pensar que debajo de nosotros hay interminables kilómetros de lava y rocas calientes. Entonces, ¿cómo es que las placas tectónicas se mueven? Los continentes no flotan sobre un mar de roca fundida.
Las cortezas oceánica y continental realmente descansan sobre un manto. Claro, hay una capa de roca líquida en nuestro planeta, el núcleo externo, a unos 2.800 kilómetros debajo de la superficie, pero está separada de esta por el manto, que es grueso y sólido. Entonces, las placas tectónicas de la Tierra se mueven porque están sobre una gruesa capa de roca sólida, el manto superior o astenosfera. Básicamente, esta roca está bajo una presión y calor increíbles, lo que hace que fluya a cámara lenta con el tiempo. Imagínalo como la miel o el jarabe que vierte sobre las capas de un pastel. Al mover el molde, la miel o el jarabe también se desplazan y fluyen. De manera similar, el manto superior puede fluir y arrastrar las partes que están encima, solo que mucho más lento que la miel. Y la roca es tanto quebradiza como flexible. Puede agrietarse y romperse como una galleta. Vaya, ahora me está dando hambre. Pero también puede estirarse y doblarse como un pedazo de dulce masticable. Cuando las placas se traban entre sí, no pueden moverse más, pero cuando se liberan, comienzan a desplazarse de nuevo, como piezas de un rompecabezas que se mueven hasta encontrar su encaje perfecto. Las temperaturas y presiones extremadamente altas son la razón por la cual ocurre este flujo. Es como una gran olla de sopa en la estufa. A medida que la sopa se calienta, comienza a moverse, por lo que transporta calor de un lugar a otro. ¿Ya es hora del almuerzo? Y hablando de almuerzo, quiero decir lava, no son solo las rocas fundidas las que viajan desde el núcleo exterior hasta los volcanes. Cuando las placas tectónicas se juntan y una se desliza debajo de otra, generan mucho calor y presión al rozar entre sí. Es como frotarse las manos rápidamente y empiezan a calentarse. O como cuando enciendes un fuego con piedras. Y a medida que la roca derretida, o magma, asciende a la superficie, puede formar volcanes. Hace mucho tiempo, la Tierra del planeta no estaba dividida en continentes como lo está hoy en día. En cambio, había una inmensa masa llamada Pangea, que en griego significa toda la Tierra. ¡Vaya! Imagina estar atrapado en el medio de este gigantesco océano. Con el tiempo, este supercontinente se fue fragmentando con lentitud. Sus partes se separaron unas de otras y formaron las tierras individuales que llamamos continentes. Esta idea surgió por primera vez en el siglo XVI cuando un cartógrafo, Abraham Ortelius, se dio cuenta de que las costas de África, América y Europa parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Investigadores posteriores se dieron cuenta de que la composición rocosa de sus costas era similar, lo que significa que solían ser parte de una gran masa única, y llamaron a eso la teoría de la deriva continental. Al principio, la gente era bastante escéptica acerca de esa idea porque no sabían cómo podían desplazarse tierras tan masivas. Ahora, todos podríamos explicar esa parte, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre está dividida en un par de placas grandes y muchas otras más pequeñas. Todas ellas aún están en movimiento, aunque sea a cámara lenta. No podemos percibirlo y no veremos cambios particulares durante nuestra vida. Es un proceso que dura cientos de millones de años. A medida que las placas se mueven, interactúan entre sí de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando dos de ellas chocan, una puede ser empujada debajo de la otra, lo que ayudaría a crear una zona de subducción. Con el tiempo, esta es la forma en que se obtienen cosas asombrosas como islas volcánicas, fosas oceánicas e incluso cordilleras enteras. Al parecer, las placas comenzaron a moverse hace unos 3.500 millones de años. Les tomó un tiempo agruparse en el primer supercontinente en forma de rompecabezas del que tenemos conocimiento, llamado Ur. Hoy en día, sus restos constituyen partes de Madagascar, India y Australia. Pangea se formó hace 335 millones de años, pero probablemente no será el último continente en formarse. Así que algunas nuevas generaciones en un futuro distante podrían vivir en algo llamado la próxima Pangea o Pangea próxima. Cuando la corteza oceánica del océano Atlántico lentamente comience a ubicarse debajo de la corteza continental, la cuenca oceánica del Atlántico se cerrará, lo que ocasionará que los continentes terminen siendo atraídos entre sí. Esto significa que América se encontrará con África y Eurasia quedará girada de lado.
Así que la gente podría vivir en una gigantesca masa terrestre en forma de anillo, agrupados alrededor del mar interior o al menos de lo que quede de él. O tal vez los continentes tomen otra dirección y formen un rompecabezas diferente llamado Amasia. En este escenario, América se desplazará hacia el oeste, se fusionará con Australia y girará hacia Siberia. Y hay más. Novopangea es la opción donde América se une para abrazar a la Antártida y Australia y África se desplaza hacia el noroeste. Básicamente, todos los continentes aquí se juntan para formar una enorme masa terrestre que se extiende de un polo al otro. ¿Listo para una más? Nah, vamos. Una proyección reciente llamada Aurica da una idea similar a Novopangea. Solo que aquí todos los continentes se unen para convertirse en una gigantesca masa de tierra que se agrupa alrededor del Ecuador. Tal vez esta sería mi favorita para vivir, con el clima soleado y la playa todo el tiempo. Y quién sabe qué tipo de magníficas trincheras, montañas, islas y otras bellezas geológicas tendríamos con este gigantesco supercontinente. Pangea se desintegró hace unos 175 millones de años. A medida que los océanos Atlántico e Índico comenzaron a ensancharse hacia el este, se formó el Anillo de Fuego. Este es una ruta que recorre el Océano Pacífico con numerosos terremotos frecuentes y volcanes activos. De esta manera, Eurasia no pudo cruzar esta frontera y seguir moviéndose hacia el oeste. Y ahora, Eurasia podría moverse lateralmente a lo largo del Anillo de Fuego. Las zonas de subducción actúan como una barrera que obliga a las placas tectónicas a moverse en diferentes direcciones. Así que, eventualmente, un socavón apareció de repente en el norte de Siberia. Este agujero de 35 metros de profundidad surgió tras una extraña explosión que lanzó tierra y rocas a casi 120 metros de distancia. Desde entonces han aparecido dos misteriosos hoyos más en la zona. Al principio las personas pensaron que podría estar relacionado con la excavación para combustibles fósiles, ya que no está lejos del campo de gas más grande, pero el escaneo del radar del equipo de búsqueda sugirió que probablemente era algo natural. El primer viaje de investigación no fue muy exitoso porque los científicos no pudieron entrar y tomar muestras hasta que los lados del agujero y el agua en el fondo se congelaron. Los científicos han estado pensando en lo que causó estos hoyos y las ideas han variado desde rocas espaciales que han impactado contra el suelo hasta el aumento de las temperaturas en la Tierra. Un investigador sugirió que la erupción había ocurrido debido a la acumulación de presión. Una disminución de la temperatura a menudo va acompañada de alteraciones en el volumen de cámaras específicas. Estas contienen metano. Estos cráteres son específicos de la región ártica. Pocas otras áreas comparten estas características particulares. Todos ellos tienen hielo en el suelo, similar a mesas ubicados cerca de la superficie, permafrost continuo saturado de metano y suelo no congelado. Hablando de gases, un geólogo sugirió que el sumidero podría haber sido causado por hidratos de gas. Se piensa que estos hidratos de gas también son responsables de sucesos misteriosos en el Triángulo de las Bermudas. La península de Yamal, al igual que el Triángulo de las Bermudas, ha sido un lugar conocido por eventos inexplicables. Aquí, los residentes incluso afirman haber visto al hombre de las nieves. Los sumideros pueden aparecer de la nada. Algunos son lo suficientemente grandes como para tragarse edificios enteros. Ocurren cuando la roca bajo el suelo, como la piedra caliza, comienza a disolverse por el agua que contiene. A medida que eso sucede, empiezan a formarse estos grandes agujeros o cavernas. Cuando éstas se vuelven demasiado para que la tierra sobre ellas las soporte, ¡boom!, la superficie se desploma. El hielo se está derritiendo de manera descontrolada. El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del mundo, por lo que las capas de hielo y los glaciares se están reduciendo. A medida que estos bloques de hielo se derriten, vierten agua dulce en los océanos, lo que eleva el nivel del mar y hace que la corteza terrestre se hunda. Durante la última era glacial, esas enormes capas de hielo presionaron la corteza terrestre, haciéndola doblarse y hundirse. Cuando el hielo comenzó a derretirse, la corteza empezó a rebotar. Pero ahora el derretimiento es demasiado rápido para que la corteza pueda seguir el ritmo. Esta situación de hundimiento crea un ciclo peligroso. A medida que la tierra se hunde, más agua de mar se adentra, lo que provoca más erosión e inundaciones. ¿Qué hay de otras partes del mundo como China?
Alberga el sumidero más profundo y grande del planeta. Este tiene 660 metros de profundidad y cuenta con una cantidad increíble de espacio, 130 millones de metros cúbicos para ser exactos. Lo llaman Pozo Celestial y no solo es grande, sino que también tiene su propio mini ecosistema. Allí se pueden encontrar 1.285 especies diferentes de plantas y animales. Incluso hay un bosque antiguo y una jungla densa de plantas. Esta formación es un sumidero de doble anidado con 2 cráteres conectados por un borde inclinado. Cuando llueve aparece una cascada en la boca, alimenta un río subterráneo y una red de cuevas. Cuando miras desde el espacio ves estas marcas profundas y oscuras en el paisaje verde, como una huella. Algunos sugirieron que estas formaciones podrían haber sido dejadas por un meteorito que impactó la Tierra. Otros decían que había tomado unos 128.000 años para que el agua las esculpiera. Podría haberse infiltrado en ríos subterráneos y desgastado la roca caliza. Resulta que los lugareños han conocido este lugar durante siglos, pero el resto del mundo solo se enteró de él en 1994. Exploradores británicos trataron de mapear su sistema de cuevas subterráneas, pero es como un laberinto allí abajo. Después de 5 intentos en un periodo de 10 años, el equipo no pudo manejar el río caudaloso y tuvo que rendirse. Así que este profundo y misterioso inframundo sigue siendo uno de los mayores enigmas geológicos de China. El siguiente es el Lago Rojo, en Croacia. Este es un enorme y misterioso pozo. No es como un lago normal. Básicamente es un gran agujero que se formó cuando el suelo colapsó en lo que una vez fue una cueva masiva. Las paredes son súper empinadas y tiene este tono rojizo debido al hierro en el suelo, lo que le da un aspecto bastante salvaje. En su interior hay un lago azul profundo que es increíblemente claro pero también muy frío. Lo interesante es que alberga una especie única de pez que solo se encuentra allí. Además, el nivel del agua sube y baja debido a una corriente subterránea. Explorar el lago es un poco una aventura porque está rodeado de acantilados abruptos que pueden desprender rocas sin previo aviso. Dirijamos nuestra mirada hacia la cueva Cima Humboldt de Venezuela. Este gigantesco sumidero se encuentra en una montaña de cima plana. Este abismo desciende 314 metros. En su base puedes encontrar un bosque entero. Es el hogar de muchas plantas y animales que solo viven allí, como una rana única llamada Estefanía Riae. En 1974, personas realizaron un emocionante viaje allí por primera vez y tuvieron que talar árboles para que los helicópteros pudieran recogerlos, algo digno de una película de Indiana Jones. El segundo pozo azul más grande del planeta, conocido como Taamja, que se traduce como agua profunda en maya, está en México, y es hacia donde nos dirigiremos ahora. Esta maravilla submarina fue descubierta en las costas de la península de Yucatán en México en 2021. Sin embargo, los detalles sobre este sumidero han emergido recientemente. Tiene una profundidad de 274 metros con lados tan empinados que alcanzan casi los 80 grados. La entrada a esta caverna se encuentra aproximadamente a 4,5 metros por debajo del nivel del mar. Los hoyos azules como Taamja son estas maravillas naturales formadas durante las glaciaciones. Cuando el nivel del mar era mucho más bajo, la lluvia y otros elementos naturales erosionaron la piedra caliza, lo que creó estos profundos ejes verticales. Luego, a medida que los océanos volvieron a llenarse, estos hoyos quedaron sumergidos y se convirtieron en los misteriosos pozos azules que vemos hoy en día. Se los llama azules porque las partes profundas son más oscuras que las aguas menos profundas a su alrededor, lo que las hace llamativas desde arriba. A pesar de tener poco oxígeno, lo que generalmente dificulta el florecimiento de la vida marina, los agujeros azules están llenos de formas de vida únicas, en especial bacterias. También son minas de oro para los científicos porque pueden conservar fósiles antiguos en condiciones que normalmente no se encuentran en otros lugares. El equipo que descubrió Taamja utilizó equipo de buceo, equipos de sonar y pruebas de muestras de agua para trazar el mapa del agujero azul y estudiar la química de su agua. Encontraron que no solo era profundo, sino también masivo, puesto que cubría una superficie de 147.300 y 13.690 metros cuadrados en su punto más ancho.
Este descubrimiento se realizó en parte gracias a los pescadores locales que habían estado susurrando sobre su existencia. Ahora los científicos están explorando a fondo sus secretos, con la esperanza de aprender más sobre los ecosistemas únicos que los agujeros azules pueden albergar y cómo podrían darnos pistas sobre cómo enfrentar el cambio climático y preservar la vida marina. Otro lugar es el agujero azul de Dean. Este se encuentra cerca de Long Island en las Bahamas. Esta maravilla submarina es profunda, alcanza los 202 metros. El enorme agujero azul está rodeado de rocas, una laguna y una playa de arena blanca impecable. No es solo un espectáculo hermoso, es un lugar popular para los entusiastas del buceo libre. Gente de todo el mundo va a sumergirse en sus cristalinas profundidades. Hay múltiples pasajes que se ramifican desde el agujero azul principal, los cuales conducen a intrincados sistemas de cuevas y misteriosas salas submarinas. También destaca porque es el segundo agujero azul más profundo del mundo, justo detrás del agujero del dragón en el mar de China meridional. Este sitio es muy importante en el mundo del buceo, en especial desde que un nadador estableció un récord mundial ahí, al bucear 100 metros de profundidad en una sola respiración sin aletas. ¿La Gran Manzana se está volviendo demasiado pesada para su propio bien? Un estudio reciente reveló que la ciudad de Nueva York está descendiendo, y todo por culpa de sus altísimos rascacielos. Al parecer, todo esto se llama hundimiento, que es cuando la superficie de la Tierra se asienta poco a poco o se hunde de repente. El desplazamiento de los sedimentos blandos y el peso de la propia ciudad son los culpables de esta sensación. Ahora, no te alarmes demasiado. Según el estudio, Nueva York se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año. Claro, eso no parece mucho, pero hay partes de la ciudad que se están hundiendo incluso más rápido que eso. Esto podría causar algunos problemas a la ciudad, sobre todo porque ya es bastante baja y alberga a más de 8 millones de personas. Por eso es importante que las autoridades locales elaboren estrategias para hacer frente al creciente riesgo de inundaciones y a la subida del nivel del mar. Aunque no estoy segura de que construir diques gigantes sea la solución. Quizá tengamos que ser un poco más creativos. Los geólogos quieren asegurarse de que todos somos conscientes de que construir más rascacielos cerca de la costa, los ríos o los lagos podría contribuir a aumentar el riesgo de inundaciones en el futuro. Así que tenemos que pensárnoslo 2 veces antes de empezar a erigir rascacielos a diestra y siniestra. En estudios recientes, los científicos calcularon la masa total de todos los edificios de la ciudad de Nueva York, más de 1 millón de ellos, y suma la friolera de 1,68 billones de libras. ¡Vaya carga! Ahora bien, no incluyeron el peso de las carreteras, aceras, puentes y otras zonas pavimentadas, así que solo puedes imaginar cuánto peso más se añade a la ciudad. Pero, incluso con estas limitaciones, los investigadores han hecho un buen trabajo al tener en cuenta la compleja geología del subsuelo de Nueva York, que incluye depósitos de arena, limo y arcilla, así como un antiguo lecho rocoso. Descubrieron que ciertos tipos de suelo, como la arcilla y el relleno artificial, son más propensos al hundimiento. En cambio, el lecho rocoso se mantiene bastante firme y sostiene los rascacielos en su sitio. Así que, al menos, no tenemos que preocuparnos de que el Empire State se hunda en breve. Comparando sus extravagantes modelos con datos de satélite, los investigadores crearon un mapa de la ciudad que muestra dónde se está produciendo el hundimiento. Y adivina qué, el aumento de la urbanización y todo ese bombeo y drenaje de aguas subterráneas no hacen sino empeorar las cosas. Ya es hora de que empecemos a proteger nuestros recursos, ¿no crees? Yo no empezaría a hacer las maletas todavía. Nueva York no es la única ciudad que se está hundiendo. Yakarta, la capital de Indonesia, también está experimentando este problema. De hecho, parte de ella podría estar bajo el agua en 2050. Es como la Atlántida en la vida real. Más de 30 millones de habitantes de Yakarta están decidiendo si deben reubicar toda la ciudad. Si hay una ciudad por la que deberíamos preocuparnos, esa es Venecia. Pero, ¿por qué tiene tantas ganas de hundirse?, te preguntarás. Pues bien, permíteme que te cuente la compleja verdad. Verás, se decidió que Venecia fuera establecida en una laguna pantanosa con cimientos de mala calidad.
Con el paso del tiempo, el suelo no aguantó más y empezó a compactarse como un malvavisco aplastado. Para colmo, la ciudad ha estado sorbiendo agua subterránea como si pasara de moda o algo así. La guinda del pastel es que el nivel del mar también ha ido subiendo lentamente. Y adivina qué, las escurridizas placas tectónicas se ríen empujando la placa del Adriático bajo los Apeninos, lo que da a Venecia un empujón extra hacia abajo. Alguien tuvo la brillante idea de detener el bombeo de aguas subterráneas, pensando que así se podría detener los tejemanejes del hundimiento. Pero, ¡agárrate a la góndola! Un nuevo estudio reveló que el hundimiento no se ha detenido del todo, sino que se ha ralentizado un poco. Resulta que toda la zona se está inclinando ligeramente hacia el este, con Venecia en la parte más alta. Te estarás preguntando cuánto se hunde Venecia al año, ¿verdad? Prepárate para esta sorprendente revelación. Se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año, similar al de Nueva York. A este paso, en los próximos 20 años podría hundirse la friolera de 80 milímetros por debajo del nivel del mar. Para evitar que se convierta en una pecera veneciana, la población local está construyendo frenéticamente barreras especiales para evitar que el agua se estrelle contra la laguna. Pero no aguantes la respiración, porque este proyecto ha sufrido más retrasos de los que cabría esperar. ¿Has notado el encanto de lo antiguo en Venecia? No es solo porque les guste el estilo vintage. Las aguas saladas han causado estragos en los edificios, ya que el nivel del agua rompe constantemente la impermeabilización original. Ahora, el agua se está metiendo en la mampostería, y las plantas bajas de muchos apartamentos ya no son lo bastante seguras para vivir en ellas. Pero, ¿cuándo se lanzará Venecia al abismo? Es difícil saberlo con certeza. El hundimiento y la subida del nivel del mar son tan lentos e impredecibles como una tortuga en una maratón. Pero los expertos han advertido de que, si las cosas siguen así, Venecia podría estar nadando de espaldas bajo las olas en el 2100. Sin embargo, no tengas miedo. Están haciendo todo lo que pueden para evitar que esta joya flotante de la historia y la cultura se convierta en una tragedia de Hollywood. Así que no canceles todavía esa excursión de un día a Venecia. Nueva Orleans también tiene una peculiar situación acuática. Verás, en un principio, este animado lugar fue construido un poco por encima del nivel del mar, y ahora se está hundiendo poco a poco. En aquella época, cuando la zona del barrio francés estaba empezando a despuntar, la gente tenía que apañárselas con lo que tenía. Consiguieron el mejor terreno que pudieron encontrar, pero solo estaba a unos 3 metros sobre el nivel del mar. Y no hay que olvidar que el resto de la ciudad es plana como una tortita, y las zonas alrededor del barrio francés están un poco más bajas. A pesar de que sabían que se enfrentaban a dificultades, los ingeniosos habitantes de Nueva Orleans hicieron todo lo posible por elevar sus casas por encima del terreno inundable que eligieron como hogar. Y hay más. El suelo de Nueva Orleans se tambalea como un plato de gelatina. Los arquitectos tuvieron que actuar con cautela porque temían que este no soportara el peso de estructuras más altas. Se limitaron a 2 pisos o 2 pisos y medio. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciudad instaló un lujoso sistema de drenaje en 1900, pensando que resolvería su problema de agua. Y aunque ayudó con los pantanos y todo eso, inadvertidamente absorbió la vida del suelo. Sí, este quedó seco, sin suficiente sedimento ni agua para mantenerse estable. Como resultado, esas antiguas marismas se hundieron como si estuvieran en una competición de arenas movedizas. En la década de 1930, las cosas se pusieron aún más patas arriba. 1/3 de la ciudad estaba por debajo del nivel del mar, y cuando el huracán Katrina hizo su gran entrada, esa cifra se disparó hasta cerca del 50%. Y aquí está la guinda del pastel. El nivel del mar decidió unirse a la fiesta, subiendo más rápido que un globo de helio. Ahora, no solo Nueva Orleans se hunde, sino que sus alrededores se encuentran varios grados por debajo del nivel del mar. ¿Y qué podemos hacer con todas estas ciudades que se están hundiendo? Por ejemplo, podríamos gestionar mejor nuestro consumo de agua. No podemos seguir succionando agua subterránea de la tierra como si no hubiera un mañana. Tenemos que encontrar nuevas formas de saciar la sed de nuestros centros urbanos. Piénsalo. Podríamos purificar las aguas superficiales o incluso convertir el agua salada del mar en una solución dulce.
Por supuesto, necesitaremos un montón de energía para que todo funcione. Y hablando de buena gestión del agua urbana, déjame que te hable de una ciudad de Dinamarca que se llama Nye. Estos tipos lo tienen todo pensado. Recogen el agua de lluvia y la utilizan para abastecer sus inodoros y lavadoras. Eso sí que es ingenio. Eso es lo que yo llamo un derroche de genialidad. La Ciudad de México es una de las mayores ciudades del mundo, con una población de unos 22 millones de habitantes. Es una megalópolis llena de carros, multitudes, rascacielos, hermosos edificios y otros atributos de las grandes ciudades. Por eso cuesta creer que ahora mismo esta se esté hundiendo lentamente en el suelo. La Ciudad de México fue fundada por los nativos aztecas a principios del siglo XIV. En aquella época tenía un nombre diferente. La capital azteca estaba rodeada por un gran lago. Mucho más tarde, la ciudad pasó a llamarse Ciudad de México y se convirtió en una enorme metrópolis. Durante siglos la gente ha estado bombeando agua de esta zona, pero no sirve de mucho. En el siglo XIX la gente se dio cuenta de que algunas partes del lugar se estaban hundiendo lentamente a causa de la arcilla húmeda. En aquella época ocurría tan lentamente que nadie se preocupaba por ello, pero estudios recientes han demostrado que el proceso se está acelerando. Es imposible predecir a qué ritmo se desmorona, ya que está construida sobre una mezcla de arcilla y suelo volcánico. Por eso esta se hunde de forma desigual. En un área varios edificios pueden quedar bajo tierra en cuestión de días. En otro distrito las casas pueden permanecer en pie durante siglos sin cambiar. El hundimiento del suelo en determinadas calles puede desencadenar una cadena de terremotos y desprendimientos. Las enormes casas modernas corren un gran riesgo. Son pesadas y se levantan sobre arcilla húmeda que nunca se ha endurecido. Como consecuencia, este material se hunde cada vez más bajo el peso de esos edificios, arrastrando tramos enteros de esta. Algunos investigadores están seguros de que la ciudad podría hundirse 20 metros en los próximos 150 años. Esto significa que todos los edificios de 6 pisos podrían acabar bajo tierra. Los rascacielos también terminarán hundiéndose y las villas de una sola planta desaparecerán mucho antes. Algunas zonas densamente pobladas de la Ciudad de México se están hundiendo 50 centímetros por año. Es decir, de cada 3 a 4 años, cada edificio se hunde a la altura de una persona promedio. Fuera de la ciudad, algunos lugares están construidos sobre un suelo aún más húmedo. Dentro de 150 años, los edificios de 10 pisos serán subterráneos ahí. Los habitantes de la Ciudad de México han inventado un sistema único para bombear y procesar el agua. Por desgracia, no hay garantía de que esto ayude a evitar que la ciudad se hunda. El agua ha estado en este suelo durante miles de años. Es casi imposible lograr que la tierra sea sólida. Una de las formas más fiables de salvar la ciudad es reforzar sus cimientos. Esta tarea requerirá una enorme cantidad de hormigón, pero incluso este endurecimiento artificial del suelo puede no servir. Hay demasiada humedad en el subsuelo y todo ese concreto puede simplemente hundirse aún más. La siguiente ciudad también está rodeada de agua, pero no es porque se hunda. La pequeña Giethoorn se encuentra en los Países Bajos. Este lugar tiene toneladas de canales. Podemos decir que es la Venecia neerlandesa. Aquí hay tantos canales fluviales que no hay ninguna carretera. Puedes salir de tu casa y llegar a la orilla de algún arroyo o río en un santiamén. Aquí la gente se desplaza en barco en lugar de en auto. Esta es una de las principales características de la ciudad. No se oyen pitidos ni sirenas. Los lugareños afirman que en realidad no se oye nada más fuerte que el canto de los pájaros. Y a diferencia de las carreteras normales, en los canales no hay embotellamientos, pero incluso si el sitio no tuviera sus increíbles rutas acuáticas, seguiría siendo encantador. Hermosas casas acogedoras, pequeños puentes, muchas plantas, flores de colores y árboles. También está la isla de Burano, en la laguna de Venecia. Está llena de canales como Venecia, pero este lugar tiene una diferencia. En el pasado, una espesa niebla descendía regularmente sobre la ciudad, hacía que la visibilidad fuera muy escasa, y los habitantes del lugar solían confundir sus propias casas con otras. Los edificios se parecían demasiado en su arquitectura. Por eso los lugareños decidieron pintar sus casas de colores brillantes para reconocerlas, incluso en la espesa niebla. Según esta leyenda, por eso todos los edificios de Burano están pintados de distintos tonos. Aquí se puede ver el rosa brillante, el amarillo, el verde, el turquesa y otras tonalidades. Cada 2 años los lugareños renuevan la pintura para mantener la belleza de la ciudad. Si compras una casa aquí, tendrás que conseguir un permiso especial para pintarla, y los colores se elegirán según un sistema especial desarrollado hace muchos siglos. Nuestra siguiente ciudad es una de las más insólitas del mundo. Se encuentra en la fría Alaska, en dirección a Whittier. Un largo túnel es la única entrada a este sitio. En cuanto lo atraviesas, te encuentras en un lugar extraño.
Aquí hace mucho frío, soplan fuertes vientos y nieva mucho. Las calles están vacías. No ves a ningún lugareño. Parece que el pueblo está abandonado, pero entonces notas un amplio edificio de 14 plantas. Entras y ves que todos los residentes están ahí. La población de Whittier es de unas 220 personas y todas ellas viven en un solo edificio. Además de departamentos residenciales, en su interior hay tiendas, una comisaría de policía, una biblioteca y una cafetería. Imagina que vas a tu oficina un par de pisos por debajo de tu casa y la tienda está justo al lado. Hay una oficina de correos en la primera planta, junto a la entrada, pero lo mejor es la vista desde las ventanas. Puedes ver la increíble belleza de las montañas cubiertas de nieve. No es probable que te des cuenta de la siguiente pequeña ciudad si no sabes lo que estás buscando. Todo, casas, cafés, una oficina de correos y otros edificios están bajo tierra. Solo se pueden ver las tuberías que echan humo y que sobresalen del suelo. Bienvenido a Coober Pedy, Australia. Además de las tuberías hay señales de advertencia por todas partes. Te informan de los discretos agujeros en los que puedes caer. Si entras verás tierra en lugar de las paredes y el papel tapiz habituales. Pero esta no es la única característica inusual del sitio. La mayoría de los ópalos que puedes comprar en todo el mundo se extraen en este sitio. En 1915 se encontraron por primera vez ópalos en el suelo de este lugar. Desde entonces la gente va ahí a buscar estas piedras preciosas. Aquí no hay empresas mineras porque no se puede determinar su presencia mediante perforaciones exploratorias. Para encontrar un ópalo, basta con cavar y mirar alrededor. La gente viene aquí, renta un terreno y construye casas justo en el suelo. Terminemos nuestro viaje no en una ciudad, sino en el pueblo de Kuldara, en la India. No es fácil llegar ahí, no es un lugar realmente difícil de alcanzar, pero no todos los lugareños aceptarán llevarte hasta ahí. Puede que tengas que pagar el doble de precio al conductor, e incluso en este caso no te llevarán exactamente al sitio. Se detendrán cerca y te dirán cómo llegar a tu destino. El pueblo de Kuldara está abandonado. Ahí solo hay ruinas, edificios antiguos y ninguna vegetación. Este lugar parece una antigua ciudad que ha sido recientemente excavada del suelo por los arqueólogos. Los primeros edificios aquí se construyeron alrededor del siglo XIII. La ciudad estaba formada por muchas aldeas pequeñas que estaban unidas en comunidades. Los habitantes se dedicaban a la agricultura. Además, en esta región había valiosas rocas y minerales de yeso. El lugar floreció durante varios siglos en el pasado, pero en 1825 todo cambió. Una noche los residentes tomaron rápidamente sus cosas y abandonaron sus hogares. De la noche a la mañana, Kuldara quedó abandonada. Lo más interesante es que nadie sabe por qué ocurrió. Según una teoría, las reservas de agua del pueblo disminuyeron, pero no parece probable que esto pudiera obligar a los residentes a huir de sus casas en mitad de la noche. La versión más popular dice que el gobernante local recaudaba enormes impuestos de este pequeño lugar. Entonces se enamoró de la hija del jefe del pueblo. El gobernante amenazó con empezar a cobrar aún más impuestos si la chica se negaba a casarse con él. Le dio un día para tomar la decisión. Los lugareños decidieron apoyar a la chica y a su padre, así que abandonaron sus hogares en una noche. Mucha gente cree que este pueblo esconde un misterio. Atrae a muchos turistas. Creen que los habitantes del sitio habían maldecido este lugar antes de marcharse para que nadie pudiera vivir ahí. Los lugareños tienen miedo de esta zona y por eso intentan evitarla. ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees, e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria. Algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento. Y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados,
formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir: ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan,
la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas o fragmentos de roca se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo. Rin, tu paquete ya está aquí. Lo pediste ayer desde el otro lado del país, pero solo ha tardado 1 día y medio en llegar. No es como en el siglo XIX, cuando el correo se entregaba a caballo. En aquella época todo el proceso tardaba hasta 10 días, y no es que las cartas vinieran de otro continente. Los hombres de la frontera eran el servicio postal, se subían a sus caballos y recorrían el tramo necesario. Teniendo en cuenta la distancia que podía ser de miles y miles de kilómetros, la abarcaban en un tiempo sorprendentemente corto. Pero los métodos han cambiado. Hemos llegado al siglo XX y ahora eres un piloto. Estás de camino a tu destino y comienza a oscurecer, pero aún sigues a miles de metros del suelo. Tal vez sea el momento de aterrizar, no puedes ver nada. Además, estás empezando a quedarte sin combustible. Si tuvieras que hacer un aterrizaje de emergencia en este momento, las cosas podrían ponerse difíciles allá abajo. Estarías en un territorio extraño y no sabes qué cosas raras podrías encontrar. Algunos de tus compañeros lo han intentado, y no fue una gran idea. Cuidado con esa sombra. Incluso si quisieras volar de noche con poca visibilidad, no sería una buena idea. Verás, cuando trazas una ruta, te orientas a partir de ciertos puntos de referencia. Esa montaña que tienes frente a ti te resulta familiar, pero cuanto más te acercas a ella, más comprendes que te equivocaste. Tampoco es que el clima ayude. Finalmente te detienes. Las cartas que llevabas irán en un tren, donde viajarán el resto de la noche. Una vez que amanezca, será hora de que otro piloto vuelva a llevarlas al cielo para acelerar el proceso. Todo este calvario lleva mucho más tiempo de que debería para que el correo llegue a todo el país. Las personas ya están esperando en la puerta de sus casas con los brazos cruzados y caras de mal humor. Aún falta mucho para la llegada de los radares, así que las grandes mentes se pusieron a pensar: ¿qué tal si mejoramos el proceso con unas enormes flechas en el suelo? De este modo, los pilotos sabrían siempre a dónde deben dirigirse. Sobre ellas, unas torres podrían funcionar como faros de luz. Ahora los pilotos podrán volar de noche y no tendrán que depender de montañas ambiguas para saber dónde están. Las flechas iban desde Nueva York hasta San Francisco. Había unas 1500. Las torres tenían 15 metros de altura y sus luces giraban mientras parpadeaban cada 10 segundos. Las flechas también eran bastante grandes, de unos 15 a 21 metros de largo. Estaban pintadas de amarillo brillante para que fueran fáciles de ver. Podías ver una de ellas cada 5 u 8 kilómetros.
Cuando el clima ayudaba, era posible ver las luces procedentes de los faros desde una distancia de hasta 16 kilómetros. Y debajo de ellas había otro grupo de luces rojas y verdes. Parpadeaban en código Morse para que los pilotos supieran exactamente de qué torre se trataba. Acaba de pasar lo peor. Uno de tus motores está fallando. ¿Estás preparado para esto? Más adelante hay un campo de aterrizaje creado para este tipo de situaciones. A lo largo de la ruta de las flechas encontrarás uno de estos campos de aterrizaje intermedios con luces intensas y giratorias cada 35 kilómetros. Si bien esas luces eran menos frecuentes, eran más potentes que las del otro tipo. Podías verlas a una distancia de hasta 120 kilómetros, pero la tecnología siguió mejorando al punto de que las luces de las torres normales se volvieron tan intensas que se veían hasta 64 kilómetros con un clima despejado. Por esa razón, solo hacía falta una torre cada 16 kilómetros. Después llegaron las emisoras de radio de 4 direcciones. Todo lo que un piloto necesitaba era un receptor de radio, unos auriculares y una carta náutica. Las flechas pasaron a ser cosa del pasado. Dentro del avión, el piloto escuchaba las señales auditivas para comprobar si seguía en el camino correcto. En poco tiempo, la radio opacó todo lo demás. Y los pilotos tenían todo: orientación, información meteorológica y hasta señales de radio faro. Con la comunicación en clave Morse doblaban a la derecha cuando escuchaban un código específico y a la izquierda se oían otro diferente. Un tono constante indicaba que podía volar en línea recta. Sin embargo, en ocasiones las montañas hacían rebotar las señales de radio y llevaban a los pilotos a rumbos completamente diferentes. Por supuesto, esto resultaba en un avión varado en algún lugar. El LORAN, que significa navegación de largo alcance, orientaba mejor al piloto. Estas estaciones fueron instaladas por todo el Atlántico y el Pacífico. 2 estaciones diferentes situadas a gran distancia entre sí. Emitían una señal al mismo tiempo, y con la ayuda de otras 2 estaciones que también emitían señales, podías averiguar la ubicación de un avión. Es un trabajo de 4 estaciones. movimiento y saber qué está haciendo el piloto, aunque no del todo.
Esa cabina que tienes frente a ti esconde montones de mecanismos y sistemas complicados. Si quieres saber cómo funciona, quizás sea el momento de que te anotes a una academia de vuelo. Puede que algún día vueles lo suficientemente rápido como para romper la barrera del sonido. Los pilotos que hacen esto literalmente rompen las ondas sonoras que se forman delante y alrededor del avión. El aire se acumula y se comprime delante del vehículo, lo que genera una onda de choque que el avión debe atravesar. Cuando lo hace, se desata un ruido realmente fuerte, una explosión sónica, producto del cambio repentino de la presión del aire. El Concorde era un avión comercial demasiado caro para una persona normal. No solo rompió la barrera del sonido, sino que además podía viajar hasta 5 veces más rápido.